Meta Radio, productora de contenidos. Radio con imaginación. Una radio en donde tú eres parte de esa radio. Meta Radio. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a su programa Wicca Radio México, conducido por Bernadette Tristán y Mauricio Sánchez. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Wicca Radio México, aquí empezando un programa más, como de costumbre, estamos con Bernadette Tristán. Bernie, ¿cómo estás? Bienvenida. Mao, muchas gracias, súper contenta y súper feliz, muy honrada de poder tocar historia con Sebda, y ahorita la presentaremos con más en forma, pero además con un tema súper padre porque nos permite ver un día hoy que hay en un espacio-tiempo del mundo y que es algo que ha habido siempre. Vamos a estar hablando y de verdad que me siento súper feliz de estar hablando con ella, de una energía y de una parte del mundo llena de historia ancestral, llena de una lucha fuerte por identidad espiritual y personal, y eso está súper padre. No, de verdad que si aún están empezando a ver este programa, compártanlo, porque va a estar hablar de Azerbaiyán, es una delicia. No solo un conflicto. Así es, pues vamos a presentar a nuestra invitada, que es Sebda Berdiyeva, que es una amiga azerbaiyana muy querida, que está con nosotros y nos va a platicar acerca de su país, de esta parte, de esta crisis que hay, de esta parte, de este conflicto, pero que de repente los mexicanos aquí no entendemos mucho, porque necesitamos empezar a entender desde ubicar qué es, dónde está y todo eso, y Sebda nos va a llevar de la mano para conocer todo esto. Sebda, bienvenida, qué gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias, Bernie, es un placer y honor estar aquí con ustedes en su programa. Gracias por invitarme y qué mejor que empezar para mí platicar de mi país natal, porque también México es mi país, soy ya nacionalizada mexicana, tengo un hijo mexicano, de papá mexicano, entonces soy más mexicana que el mole, me dicen aquí, ¿no? Además me encanta México, su cultura, el chamanismo, la cultura indígena, pero me identifico, por supuesto, porque mis raíces, las raíces de Azerbaiyán, tienen que ver con los turcos, y los turcos tenemos que ver con las raíces chamánicas, nómadas, indígenas. Entonces hay mucho en común, yo me siento muy identificada, muy contenta aquí. Y ahorita, como está el conflicto en mi país natal, Azerbaiyán, sí, pues es un honor para mí poder platicarlo con ustedes. Así es, primero empezamos a platicar dónde está Azerbaiyán, Sebda. Sí, te les iba ya a empezar a contar dónde está el Azerbaiyán. Azerbaiyán, para empezar, es una nación, ¿no? Por decirlo así, es turca, pero es una nación, un país que antes era más grande y ahora es un país más chiquito en Caucasia. En Caucasia hay 3 países principales: Azerbaiyán, Georgia y Armenia, ¿ok? Son esos 3 países que tenemos, en este caso Azerbaiyán tiene frontera con Rusia en el norte, con Georgia y Armenia en el occidente, y en el sur tenemos a Turquía y a Irán. Estamos entre el Mar Caspio y el Mar Negro. Antes éramos parte de la Unión Soviética, de la URSS, ¿ok? Por ejemplo, para que ubiquemos, los que conocen a Kasparov, que es un ajedrecista, maestro, muy reconocido, es de Azerbaiyán, de mi ciudad, Bakú,
pero de origen armenio-judío. ¿Ok? Muy raro origen, bueno, de armenio, por decirlo así. Entonces, bueno, esa es la zona, ¿no? Y la zona, de hecho, la palabra Azerbaiyán significa la tierra de fuego. Somos un país, una nación con mucho fuego, muy fogosos, muy temperamentales, y de esa tierra han nacido personajes también reconocidos, importantes en poesía, literatura, arquitectura, música, etcétera. Entonces, pues ya les dije dónde está Azerbaiyán ubicado. Nada más quiero agregar que Azerbaiyán, que actualmente estamos viendo en el mapa, es Azerbaiyán del Norte. Es la única que tiene de nombre como República de Azerbaiyán. Azerbaiyán del Sur es otra parte de Azerbaiyán antiguo que está en el poder de Irán actual. De hecho, Irán, la mitad de su población somos azerbaiyanos, nada más que somos ahí considerados como nación o nacionalidad de segunda, por decírtelo así, como que no tenemos los mismos derechos que los persas. Claro. Pues, ¿cómo ven? Fíjate, Selva, que ahí es importante retomar, ¿no? Que podamos ver y que podamos entender que esta región es una región muy ancestral, tan ancestral como puede ser América, y un poco más, porque la cuna del chamanismo está en esta zona, ¿no? Con Mongolia, con Siberia, con Turquía, con todo lo que pueden bajar incluso ya hacia las zonas, digamos, que van a influenciar como Nepal y Tibet, porque van a tener una influencia enorme. Hay que decir, bueno, de repente, como el ajedrecista, ¿no? Dices, pues es azerbaiyano, pero tiene de otras, porque es una zona nomádica, ¿no? Hay que entender y que los conflictos que han existido históricamente en la zona han existido en el gran proceso de que es una gran territorio con muchas poblaciones en grupos nomádicos, moviéndose, encontrándose, a veces en afinidad y a veces en no tanta afinidad. Entonces hay un conflicto político, territorial, geográfico, pero también de identidad espiritual, porque dentro de estos procesos, pues el mismo chamanismo se vio en sus momentos muy aniquilado por las presencias de las nuevas ideologías, ya sea el cristianismo, ya sean los budistas, ya sea el islamismo, que va aniquilando y va transformando. Entonces tenemos áreas que han sido y que es difícil decidir o separar completamente, porque así como Azerbaiyán en su momento formó parte de Rusia, muchos otros formaron históricamente pues parte del gran imperio mongol con Genghis Khan y luego también con las grandes conquistas de Alejandro Magno. Entonces tenemos además una influencia en la zona que va desde el mongolismo, desde el chamanismo al Khan y luego incluso su parte helénica con Genghis Khan conquistando y llevando esta idea de unificación que no es fácil en esta zona de tanta tradición libre de caminar nomádica, claro que también de tanta energía, de tanta fuerza, porque los climas son climas extremos y entonces genera que la gente sea mucho más fuerte porque necesita sobrevivir a su propio sendero, a su propio paso, y eso lo hace cada grupo nomádico. Entonces aquí hay mucho del conflicto también, el conflicto natural de sobrevivencia a mi territorio, ¿no? Entonces, así es todo un proceso que lleva siglos, porque solo pensemos que estamos hablando de un Genghis Khan tratando de conquistar algo que ya existía, y no de conquistar, sino de unificar, ¿no? Estaba buscando estas incorporaciones de todo lo que ya estaba. Entonces habla de una historia todavía mucho más atrás. Exacto. Y eso lo cargan históricamente, ¿no? Así es. Y mueve el conflicto constantemente. Así es, incluso como tú bien dijiste, primero dijiste algo importante acerca de esta cultura nómada que nosotros los turcos tenemos en nuestra historia y raíces.
Y otra cosa importante que dijiste, esa parte religiosa, ¿no? También conflicto a nivel religioso, ¿no? Y de creencias, no solo este territorio. El territorio, pues ya sabemos que las guerras por territorio han existido desde siempre que ha existido el ser humano. Y como decíamos, si mientras el ser humano internamente, como dice psicoanálisis, tiene ese conflicto interno y no lo corrige o no lo arregla, tampoco en masas vamos a poder arreglar ese conflicto por territorio y tener guerras todo el tiempo. Claro. En cuanto al nomadismo, regreso al tema de que antes de aceptar el Islam, la religión musulmana, los turcos éramos nómadas, chamanes, con nuestra religión, por decírselo así, chamánica, y pues viajábamos de lugar a lugar como todo nómada. El problema es que este territorialismo del ser humano, egoísmo, de no te pongas acá, ya no te quiero aquí, ese es mi territorio, y nos obligaron, porque nos mataban, nos obligaron a que nos agarremos de tal forma que creamos imperios muy grandes que duraron mucho tiempo. Y pues crearon un monstruo, por decírtelo así, ¿no? Claro, entonces, porque hay que tomar en cuenta que son imperios que no solo están con un imperio a la defensiva, es un imperio al ataque, es un imperio abierto a su voluntaria resistencia, por ejemplo, desde todo, desde su cultura, ¿no? Exactamente. Tú tienes muy buena visión, ¿no? De todo esto, de este proceso, que no es solo Karabaj ahorita, Azerbaiyán, Armenia, sino todo lo que viene detrás. Es como la gota que derrama el vaso. Sí, casi. Claro, se derramó el vaso. Exactamente. Entonces, bueno, los turcos empezaron, pues esa parte de nómada ya lo entendimos, que éramos nómadas, después nos aguerrimos porque pues no nos dejaban ser. Y como chamanes indígenas sabemos que somos muy arraigados a la naturaleza, ¿no? Entonces esa fuerza natural que tenemos nos da esa fuerza también interior como para defender y poder tener un territorio donde nosotros podemos vivir en paz y seguridad y que nadie pueda decir que aquí no puedes estar. Claro. Por ejemplo, Gengis Khan, que decías, él quería unificar todo lo que hay porque vio que no había edificios, éramos nómadas, solo cargábamos nuestras palapas y casi. Sin embargo, por ejemplo, vieron que los persas tenían edificios, instituciones, sistemas burocráticos, por ejemplo. Vio que allá los otros, no sé, también en India tenían lo mismo, y empezó a pensar en unificar todo eso y enriquecerse de todo lo que no había en su cultura y quería aprender y ser mejor. De hecho, obviamente la historia lo tacha de lo peor que ha habido, cuando en realidad ha hecho también cosas muy buenas. Claro. Como decía, venía ese cambio y de hecho, si tú notas, todos los imperios turcos han sido inclusivos. Los mongoles incluso, los otomanos, los selyúcidas, todos fueron muy inclusivos. Es decir, yo conquisto, pero a la diferencia, por ejemplo, de los católicos o españoles, por decir así, el turco conquistaba y dejaba todo igual. Decía, yo no te voy a tocar tus iglesias ni tu religión, tú sigue haciendo lo que tú quieras, como venías viviendo hasta ahora, déjame aprender de ti, déjame mejorar lo que yo pueda, y yo sí lo que te garantizo es que nadie se va a meter contigo, te doy seguridad, te doy muy buen sistema de justicia, para que haya justicia en el país, y la gente vivía tranquila. Y la verdad, vivía tranquila porque duró casi 800 años ese sistema del Imperio Otomano. Si fuera malo, si fuera injusto, si fuera un terror, pues obviamente no duraría tanto. No tenía
tenían mucho, yo esta energía de incorporar, de adueñarse, ¿no? En cierta forma, no era a la aniquilación, sino la apropiación, porque al final eran territorios muy grandes, ¿no? Yo por ahí recuerdo que en uno de los procesos del Imperio Otomano, como tal, no me acuerdo bien en este momento quién era el emperador de este proceso, pero me acuerdo un poquito que me llamó en aquel momento la atención porque lo consideraban el más grande por el territorio, porque durante, eran me parece que 600 o 700 años, incluyó países como Bulgaria, como Egipto, Grecia, te digo, con todo el proceso helénico, Grecia un día, con Jordania, Israel, Líbano, territorios de la Palestina, ¿no? Siria, Macedonia, Rumania, partes que era difícil, incluso la parte de la costa norte de África. Y eso es un territorio enorme con muchísimas culturas, con muchísimas identidades diferentes, ¿no? Sí. Diferentes. Imagínate que vas de África a Siria, ¿no? Y de Siria, que en Egipto, Siria, Hungría pueden tener un poquito más de idea, pero tienes ahí también a la naciente Grecia. Y entonces es demasiada información como para no pensar que con todos estos países entrando en una apropiación o en un adueñamiento del territorio, no fueran a tener conflictos, ¿no? Es difícil, porque siempre va a haber esta idea de, al final, de tratar de, como dirías, el ego, decir, mi ideología espiritual o mi identidad espiritual, puedo evangelizar a los demás. Y ahí empieza el conflicto religioso que en la zona de Medio Oriente, pues siempre ha estado, ¿no? Exactamente. Y una de las cosas, platicando con Sedva, que llegamos a una conclusión, no es un imperio tan antiguo, porque yo todavía tengo papeles de mi bisabuelo, era súbdito del Imperio Otomano, yo siempre pensando que era libanés, pero es súbdito del Imperio Otomano, ¿no? ¿Ves? Pues por ahí tenemos un cierto parentesco, ¿verdad, Sedva? Paisanos. Por ahí. Sí, de hecho nos parecemos, fíjate, aunque sean las canas. Aunque sean las canas. Pero es muy cierto esto de que esta parte de Azerbaiyán, de Turquía y todo eso, son gente muy guerrera, son gente muy, quien conozca a Sedva lo sabe, no la provoques porque es fina, pero esta parte de ser guerrero se trae en la sangre, se trae muy adentro, y estos conflictos que están ahorita, creo que es por territorio, pero es más por una guerra comercial que está viendo ahorita y por las oportunidades que se están dando por la situación que ahí está pasando. Así es. Aunque no, como país, como México, tenemos más contacto con la parte europea, y sin embargo, Sedva nos puede decir que ahorita los europeos le están regando, pero de lo lindo en este territorio ahorita. O sea, no están teniendo una presencia como cómoda, porque la tienen perdida, porque prefieren mejor hacerse a un lado y no meterse. Ahorita Europa está muy dañada, está muy, muy golpeada como para meterse en ese conflicto, y realmente todos están abogando por una pacificación de la zona. Estados Unidos, muchos están abogando por esta parte, porque también nos están metiendo mucho los europeos, ¿no? ¿Cómo está este punto de países, Sedva? ¿Cómo está qué, perdón? Este proceso de los países, ¿por qué Inglaterra ya se salió, Francia? Claro, ahorita les platico de esto, que también es una parte interesante, porque marca la tendencia del mundo para los mexicanos que quieran saber cómo va a estar el mundo, si quieren poner un negocio o lo que sea, y que sepan dónde les conviene invertir y dónde no. Casi tiene que ver con eso, porque pues es cambio territorial, geopolítico, otra vez. Entonces, como bien decía antes que entre a ese tema, quiero nada más recalcar lo que decía Bernie hace rato, de esa parte de inclusión de los imperios turcos, y de la cultura en sí turca es de inclusión, porque si tú ves ahorita en Turquía viven más de 100,000
armenios, que los armenios odian a los turcos desde siempre. Y en Azerbaiyán incluso también viven más de 30.000 armenios, cosa que no sucede en Armenia. Si tú vas a Armenia no vas a encontrar ni un solo turco ni un solo azerbaiyano. Llegando al tema de los países, cómo están desarrollándose las posturas de cada país, es muy interesante, porque, como saben, en la historia de la humanidad, pues la historia de la humanidad es toda como veámoslo como una tira de tiempo, ¿no? Así. Y tiene sus épocas de paz, épocas de guerra, dependiendo de las situaciones que se vive en la tierra, situaciones económicas, sociopolíticos, etcétera, es que estas guerras suceden, y cuando más bien suceden oportunidades, y cuando hay oportunidades en el mercado suceden guerras, es decir, como proclamar los territorios y negociaciones de los territorios que cada país imperialista o país conquistador quiere obtener para su beneficio. En este caso, nosotros sabemos que países como Rusia, China, Irán, Turquía, países de Europa, Estados Unidos, son países que son históricamente conquistadores. Entonces, cada uno ahorita que está la oportunidad, que es coronavirus, que es todos, como que cuando se dio el coronavirus, todo se aprovechó el momento, se congeló. Pero este conflicto viene desde antes de coronavirus, siempre viene este conflicto de ver, ahí está Turquía lista, ahí está Rusia lista, entonces yo tengo que tener mis estrategias listas para dentro de 20 años, si sucede esto, voy a hacer esto. O sea, estas son estrategias que se tejen desde hace, yo me atrevería a decir, desde hace cientos de años para atrás. Sí, claro. ¿Ok? O sea, son como ajedrez, de que, oye, este vino me conquistó y yo no lo voy a permitir porque yo soy el imperio más grande, entonces yo voy a ver cómo le hago para que dentro de 1000 años, aunque sea de generación en generación, pasemos la estafeta y entonces hacemos nuestro... ¿Ok? Así es como funciona. Y ahorita es la etapa, dentro de todo ese show, la etapa de este momento donde se abre la oportunidad, y entonces los países que ya están listos y fuertes, como en este momento es Turquía, se empoderó porque trabajó mucho durante años después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y ahorita ya tiene la segunda armada más fuerte del mundo. Es también miembro del NATO. Entonces tiene mucho poder militar en esa zona que antes los europeos como que no lo dejaban ejercer, pero ahora ya es tan fuerte que dice, hey, voy a ejercer también mi derecho. Entonces, pues como es un mundo del sobreviviente, el más fuerte es el que sobrevive. Hoy en día se vive este momento de negociación y de lucha para obtener los beneficios que cada país cree que lo merece, que lo puede obtener, ¿no? Y pues en este caso con Azerbaiyán, es una zona que históricamente somos turcos, fuimos parte del Imperio Otomán, igual que todo el territorio del Cáucaso. Después, cuando el Imperio Otomán fue en declive, Rusia le quitó Cáucaso a Turquía, creó Armenia como un país, porque Armenia nunca fue un país hasta hace 100 años más o menos. Creó ese país justo para esos momentos como hoy, de oportunidades geopolíticas con objetivo de manipulación, por supuesto. Entonces el territorio ahorita que es de Karabaj, con documentos por ley, es de Azerbaiyán, pero los rusos siempre utilizaron este territorio como esta joyita con la que puede negociar y jugar con Turquía, con los turcos. Entonces, digamos que en 1993, cuando se desintegró la Unión Soviética, los rusos le ayudaron a Armenia a quitarnos esa parte que es Karabaj.
lo quitaron de nosotros, nos masacraron en el proceso, lo hicieron todo muy feo, muy mal, bastante, la verdad, y mi país, mi gente se quedó como dolida, ¿sabes? Decir, oye, 70 años el ruso me cantó la canción de que somos hermanos y que el socialismo y que todos nos ayudamos, solo somos solidarios, que vengas de un día para el otro y me mates a mis niños, mujeres embarazadas, a todos así a la calle, feo, nos dolió, ¿ok? Entonces, y nos generó ese resentimiento por un tiempo. Durante 30 años estuvimos haciendo todo lo posible para arreglar este tema de forma legal a nivel internacional, pero curiosamente los encargados de arreglar este tema y regresarnos nuestros territorios eran los rusos, que no nos quieren, los franceses, que no nos quieren, y los gringos, bueno, los de Estados Unidos, que tampoco en ese entonces no nos querían. Y por eso nunca se resolvió ese problema, porque justo estábamos en manos de los que se oponían a que se cumpliera la ley, ¿ok? Ahora la situación cambió porque Turquía ya tiene más poder geopolítico, económico y militar en la zona, y Turquía, como somos también turcos de raza, de raíz, está como apoyándonos, dice, oye, yo también quiero estar ahí y quiero resolver el problema para que ya le regresen su territorio a Azerbaiyán como debe ser. El problema es que el lobby armenio... Perdón, interrumpirlo, pero aquí también hay algo que es como muy importante, ¿no? Dentro de esto hay que entender que sí hay juegos, están los países, están los procesos geopolíticos que se aprovechan muy bien también de la identidad espiritual para mover a la gente de esa identidad, muy de bien. Su propio dogma, de su propia recreencia, muy bien. Su propio dogma, de su propia recreencia. Hay un poco más allá, ¿no? Porque sí, totalmente. Va a estar muy determinado debido a que la zona es importante por el petróleo y el, ¿no? Claro. Ahí se paraliza la distribución de los combustibles y entonces la economía de otros países se ve afectada. Por eso Sedva dice, a ver, observemos qué pasa ahí, porque lo que pasa ahí le impacta al mundo por su proceso de combustibles fósiles. Y entonces tienes una Rusia, ¿no?, que dice, bueno, yo hago frente y yo apoyo a Armenia, y también luego Turquía, que dice, pero yo apoyo a Azerbaiyán, y luego Irán, que dice, bueno, yo estoy en frontera y puedo ayudar, y Francia, que dice, bueno, a mí, yo también quiero la comunidad armenia porque me conviene, y Estados Unidos, que dice, me conviene desde América. Y todo esto, aunque pareciera disfrazado del nomadismo, de la ideología cultural del grupo que siempre ha peleado, creo que hoy entra en una etapa en donde también económicamente hay un gran uso de la identidad del grupo para poder asegurar y poder tener, ya no es solo unificar un territorio, unificar un imperio, sino quién puede obtener control sobre un territorio donde petróleo y gas son fuentes fósiles importantes para la economía del mundo. Todavía lo es. No hemos cambiado nuestro sistema de movimiento, así que seguimos dependiendo mucho del gas y del petróleo, de estas fuentes fósiles. Entonces sigue siendo ahora, ya a nivel globalizado, siempre un punto territorial que dice eso, de ese punto territorial sale la energía que mueve la economía del mundo. Y eso también es importante, ¿no? Muy, muy importante lo que mencionas. Efectivamente, todo eso tiene que ver, y la parte religiosa es muy importante también, porque qué casualidad, Azerbaiyán somos un país islámico, musulmán, y Armenia es el primer país o primer nación, porque nunca fue, en ese entonces no era país, pero era la primera nación que aceptó el cristianismo del lado bizancio, ¿no? Cuando todavía era el
exteriorizando. El cristianismo. De los tiempos antes de Constantino fue Armenia, los armenios que aceptaron el cristianismo. Entonces, Armenia y el lobby de Armenia maneja muy bien con esos, obviamente, con esas pruebas, maneja muy bien su propaganda en el mundo, especialmente en el mundo occidental, porque todos son cristianos o católicos o cristianos, lo que sea, pero es cristianismo. Entonces manejan eso de la bandera de que yo soy el primero, yo soy como el antecesor, yo soy digamos que el primerizo en esto, en cristianismo, y ustedes tienen que apoyarnos, todas esas tierras. Otra vez es como una cruzada, ¿te das cuenta? Sí. Pero cruzada en los tiempos modernos. Nada más que yo aquí a mis hermanos armenios y a todos los que siguen sus creencias, su filosofía de los armenios, les aconsejaría que ya olviden eso, porque las cruzadas, la historia lo muestra, no han funcionado con los turcos, no funciona, porque si tú a nosotros nos provocas con fuerza, con guerras y cosas así, no funciona porque no nos gusta ser reprimidos, no nos gusta ser esclavos, somos nómadas, somos libres, primero antes muertos que dependientes, es como nuestro loso, ¿no? Entonces yo diría que más en estos tiempos dejemos de seguir y perseguir estas metas religiosas que son falsas. Ya a esta altura muchos sabemos y algunos tal vez presentimos que todo este cuento religioso no es auténtico, porque así como todas las religiones que tú me digas, todos persiguen algún fin, ¿no? Algún bien detrás, de manipulación de masas, por supuesto, ¿no? Para empezar. Entonces esa bandera de que yo soy cristiano y tú eres musulmán, yo soy musulmán y tú eres cristiano y vamos a pelear porque mi creencia es mejor que tú, ya no queda. Yo creo que la humanidad ya creció, ya maduró lo suficiente como para no caer en esos infantilismos. Por eso el conflicto en Nagorno-Karabaj, entre Azerbaiyán y Armenia, no lo llevamos, jamás lo vamos a llevar a extremos religiosos. Es simplemente un conflicto por un territorio que legalmente es de Azerbaiyán, históricamente es de Azerbaiyán también, desde hace cientos de años para acá. Sí, hace 2000 años ese territorio era de armenios, ahí vivían armenios, pero eso fue hace 2000 años atrás. Si nosotros vamos a fijarnos hace cuántos años el territorio de dónde era de quién, entonces, como les decía, México tendría que entregar territorios, Estados Unidos tendría que entregar territorios a México, no sé, luego India, Pakistán, todos tendrían que entregar territorios a todos. O sea, sería una locura y eso es imposible, porque hoy se vive hoy. Y hoy el que tiene lo que tiene es porque lo merece, porque puede, porque tiene la fortaleza, porque está preparado. Punto. Nadie debe de ceder ¿por qué voy a ceder mi casa a ti porque vienes con un cuchillo en mano a quitármelo? No, hombre, antes de que tú me lo quites, aunque sea con pistola en la mano, yo voy a oponerme a eso. ¿Por qué te voy a dar mi casa? ¿No? Ni de hecho, tiene que pedir perdón por lo que ya sucedió. Ni tenemos que exigir que nos pidan perdón por nada, ni dar perdón por nada. Ya la historia es de aquí. Ya pasó. O sea, imagínate, los armenios siguen diciendo que Turquía los masacró, que fue genocidio hace 120 años. Pues sí, en la historia hubo muchísimos casos así. Hitler, por ejemplo, Napoleón, otro, los chinos, Gengis Khan, hubo muchos y habrá muchos. Entonces, ¿mandé? Todos estos, esto ha sido parte de una constante, ¿no? Entre los territorios. Siempre ha habido un Alejandro Magno, siempre ha habido un Gengis Khan, que en una idea que insisto, porque al final muchos de ellos tenían esta idea de unificación sin
pensar claro, se tenía que hacer a través de la conquista, pero creo que en este sentido, con esa energía de la zona, pues es una zona que está lastimada y que sigue defendiendo los territorios por los que solía caminar libremente, sin poder regresar y establecer que hoy por hoy los territorios o ese vasto territorio que se recorría libremente está dividido políticamente, ¿no? Y hay Así que es. aceptar. De hecho, te diré, ese territorio, como estaba en conflicto, no podía hacerse, no se podían hacer muchos proyectos. Bueno, por ejemplo, un proyecto que era unificar China con Europa. Impedía, no se podía. Y ahorita que se va a resolver, casi se está resolviendo, ya se va a poder. Entonces va a haber más conexión China con Europa, nosotros ya le vamos a poder mandar gas también y petróleo a Europa, aunque en esta situación, por esta creencia, para mí te digo, es infantil, pero por esta creencia que es de raíz, ¿no? De religiosa y todo lo que tú dijiste hace rato, entre Europa y Asia, debe de ya solucionarse. Ya no podemos vivir como marido y mujer que no se quieren y todo el tiempo estamos peleando. O sea, por Dios, deberíamos a estas alturas ya llegar a un acuerdo. Y yo espero que se va a poder llegar con el nuevo presidente que llegó a Estados Unidos, que Trump también, fíjate, Trump nadie lo esperó, pero la administración de Trump fue muy lista y muy buena en cuanto a resolución de varios conflictos serios en Medio Oriente, empezando por Siria. Entonces los resolvió muy bien. Si tú te fijaste, Siria hubo guerra muy fuerte que empezó por los europeos que se metieron ahí, Rusia se metió y Turquía, como está en la frontera con Siria, pues dijo también yo, o sea, es mi territorio, también que está en riesgo, ¿no? Y después de esa guerra es que Europa se debilitó, tanto que hoy en el conflicto de Karabaj no quiere meterse, ni puede meterse, ni Estados Unidos tampoco, porque Estados Unidos ahorita tiene sus problemas, tiene deudas, tiene problemas internos que hay que resolver, por eso Biden ganó, porque Estados Unidos internamente está muy mal, tú lo sabes, todos lo vemos, ¿no? Diariamente, socialmente están muy mal, y económicamente también van en declive. Entonces, digamos que ahí fue la oportunidad que se dio, y se están haciendo las cosas como debe ser, ¿no? Por ley es así, y pues Armenia, gracias a Dios, yo creo que ya se están retirando, porque no tiene caso estar defendiendo algo que no. Sin embargo, que hay que tomar algo. Este conflicto de hoy que empieza y puede solucionarse, no es una promesa completa de paz en el territorio por el proceso histórico de ese territorio. Porque el territorio, el estilo de vida y pensamiento es constantemente el no me dejo, el no voy. Entonces ahí todavía hay mucho trabajo personal y que es importante. Pero además yo te puedo decir que como ideología, como cultura, todo lo que hay en ese lugar para aprender es impresionante. La cantidad de información que hay, del aprendizaje que hay sobre la identidad y cómo se han protegido de estas apropiaciones constantes que cambian, que van, que vienen, que son muy fuertes y muy interesantes y que realmente sí es dogmáticas, desde el dogma político, desde el dogma religioso, desde el dogma cultural. Hay mucho que ha quedado muy aferrado, ¿no? Ok, pues mire, yo creo que el mundo, lo que es ese gran mundo, porque es todo un mundo, esta zona, ¿no? Toda esta zona
tan enorme, tan vasto de territorio, también, así como es grande en territorio, es grande en el tiempo que ha estado dejando una huella de carbón en la historia de la humanidad. Es enorme también el recorrido y el sendero que esta zona ha armado y cómo ha bañado, ¿no?, a todo el mundo y ha influenciado. A veces no nos damos cuenta de la fuerza con la que nos han influenciado, ¿no?, a todo el mundo. Desde ahí ha salido muchísima energía, mucho arte, mucho chamanismo, mucha magia, muchos conceptos, incluso palabras han salido de esa zona y se han incorporado en muchos lenguajes, ¿no? Yo he dicho, si en algún lugar se empezó a levantar la Torre de Babel, fue en esa zona. Ahí estaba esa Torre de Babel, ¿no? Y entonces vale la pena, de verdad, como meterte, inventar, leer sobre la zona, leer sobre esa historia. Es un viaje por todos los tiempos y entender estos conceptos, estos conflictos que están tan entretejidos entre lo político, entre lo territorial, entre lo económico, entre lo religioso. Es todas las facetas que el ser humano puede tener en sus procesos sociales y de comunidad, están ahí y se agudizan y luego se suavizan un poco y luego vuelven a agudizarse, como la respiración misma, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de algunos de los autores de los que podemos tener acceso en México y que está muy, muy fácil su lectura, es Ikram Antaki, ¿no?, que era una autora siria buenísima. De verdad, ella en su momento tenía una intervención, si no me recuerdo, era el radio era el programa, un programa Monitor, algo así, no me acuerdo bien el programa, pero su cápsula o su espacio se llamaba El Banquete de Platón. Escúchalo, de hecho salieron varios libros sobre el Banquete de Platón, que divide religión, política, sociedad, cultura, y ella es muy clara en todo este proceso histórico, pero también de la ideología y de la identidad, tanto religiosa, la identidad espiritual, como la identidad cultural, como la identidad política de la zona. Yo les recomiendo, puedes ver en YouTube, a mí yo tuve en algún momento la fortuna de encontrarla alguna vez, y fue mi ídola, así, no me conocía, yo era una jovencita, pero la veía y yo decía, wow, no puedo creer que estoy enfrente de ella, ¿no? Fue una influencia muy interesante para que yo pudiera amar una tierra que parece aguerrida, que yo pudiera voltear y decir, ahí también hay hijos amados de Dios, ¿no? Hay hijos amados de seres amados, que en sus conflictos y en su fuerza, en su guerrero, en su no me dejo, también hay dolor, también hay sensación, también hay estos estados que a veces no han logrado tener duelo, porque no ha parado, ¿no? Son zonas que sus duelos tienen que ser de 5 minutos y sigo adelante, ¿no? Por todo, incluso como nómada, es así, ¿no? Son duelos. Una pregunta nada más, Bernie, perdón, te interrumpo. ¿Cómo se llama el libro exactamente? Porque tiene varios libros. Tiene varios libros, busca El Banquete de Platón. Okay. Si no, ahorita también se los pongo ahí o te mando, Sevda, algunos de los libros. Todos sus libros son muy interesantes. El de religión te puede ayudar muchísimo porque ella trabaja mucho este concepto. Pues como tú, vivieron en la zona, nacen en la zona, sí, claro. Lo traen en el aroma que vivieron y que han conocido. De hecho, hablando de eso de nacer en la zona, que es como allá, que es toda una zona bélica, con lo que tú dijiste, mucha historia, muchos entrelazados ahí de conceptos. Cuando naces en esa zona, la mayoría de la gente de ahí sabemos muy bien leer, por ejemplo, las cosas que pasan en el mundo, ¿no? Que si Estados Unidos hizo tal cosa con Francia o lo que sea, ya sabemos políticamente qué quieren hacer, a dónde van, qué están planeando, más o menos, ¿no? Algo que tal vez aquí, como es un país pacífico, México, pues no hay necesidad de estar tan alerta a todo lo que está pasando en el mundo. Sí, pero fíjate que en México necesitaríamos tener como más atención a toda esta zona, porque todo lo que nos dicen es de un lado, de una parte, de una versión, y que no lo hemos entendido, y somos más allegados muchas veces
emotivamente, esta parte de fuego, el latino es más allegado a Sí. esta parte otomana que al mismo europeo, que es frío y es distante con nosotros. Correcto. Somos Sí. más acercados. Ya decía el presidente López Mateos, quien no tenga un amigo libanés que lo busque, porque somos muy parecidos. Esta parte del Medio Oriente, toda esta parte turca, otomana, todo eso, es más parecido al latino que lo que tenemos nosotros a lo mejor de contacto. Con los ingleses, ¿no? O con españoles. O con los americanos o con los mismos europeos. O sea, nosotros somos igual de calientes. No sé cómo lo ves. Tú que has vivido estas dos partes, creo que somos muy parecidos en ese sentido, ¿no? Sí, muy parecido. Yo te decía, creo hace rato, no me acuerdo si alguna vez te dije, pero somos muy parecidos, incluso en tradiciones, incluso en creencias, en ciertas como creencias, pero que no tienen que ver con religión. Pueden ser como supersticiones, por ejemplo. Sí. Tiene que ver con el temperamento también. Y donde más veo, bueno, temperamento en cierto grado, y donde más veo unión entre nosotros, los turcos, y nosotros los mexicanos, es la unión entre la gente que es mía, ¿no? La familia, entre amigos, hay más entrega, esa pasión de entregarse, de ser, de dar lo último que tengo si es necesario a mi amigo, a mi familiar, que gracias al capitalismo cada vez es menos. Ah, no, claro. Y que tendríamos que fijarnos y no desviarnos, porque si nos desviamos nos vamos a convertir en los europeos que hoy por hoy mueren solos, sin hijos, sin nada y con mucho dinero, pero no sirve de nada el dinero si no hay con quien compartir. En algún momento habíamos platicado en un programa, Bernie y yo, que hemos perdido o se ha perdido por esta parte del capitalismo el sentido, esta parte de ser clan, de ser tribu, de ayudar a los tuyos, de abrazarlos. Si tú eres mío, yo te ayudo, yo te apoyo. Ahorita lamentablemente vemos que en las mismas familias, o sea, no tienes lo que tienes que dar, adiós, bye. O sea, hay convenencieros dentro de las mismas familias. No hay esta parte, porque yo viví bajo un patriarcado de un bisabuelo libanés, donde todos son abrazados, tanto el que la hace como el que no la hace, y el que no la hace, te tengo que ayudar más, pero es la parte de soy parte de una familia, de una tribu. Eso es una parte muy, muy mexicana, muy, muy turca, muy azerbaiyana, muy otomana, que es esta parte del patriarcado, pero no es el patriarcado de mandar, sino es el patriarcado de proteger, de abarcar, de cuidar, ¿no? Eso es ¿sabes qué? Hablábamos un poco, ¿no? Que más que el patriarcado es el clan que se abraza a sí mismo, ¿no? Y más en la zona, ¿no? Se da en la zona en donde el linaje y la ancestralidad pesan y pesan mucho, ¿no? Oye, así es. Estamos hablando que es una zona que no nada más es también cuna de la mezcla de todas las religiones, como la parte judía, la parte, o sea, tienes a Israel, pero tienes además el nacimiento del zoroastrismo por ahí, tienes los musulmanes, tienes no nada más las religiones normales, sino todavía tienes muchas. De hecho, todas las religiones casi nacieron todas ahí. Se confluyen ahí. Y además, tradiciones que pensaríamos abandonadas siguen vivas ahí, como el zoroastrismo. Ándale, exacto. Todavía sigue el zoroastrismo en ciertas comunidades, claro. Sí. En Irán, en Turquía, en Azerbaiyán, creo que en Georgia todavía hay gente que sigue esa religión. Yo conozco, tengo amigos zoroastros todavía. Sí, claro. ¿Cómo habló Zaratustra? Ahí conocimos más del zoroastrismo con Odisea 2001 en el espacio, por la canción de cómo habla Zaratustra, que en todo el tiempo. Y si entendiéramos el zoroastrismo, no está tan separado del catolicismo. El catolicismo, es el antecesor de... Sí, de hecho es una de las tradiciones monoteístas de la zona.
tomando en cuenta que dentro de las otras religiones, hablando por ejemplo de Mongol, Siberia, es politeísta, ¿no? Hay una energía lunar, están los espíritus de las montañas, está la energía solar, están los tengris, los espíritus de los que uno se hace, o de los que bien sabes, te felicito. Los sufís, están los sufís. Muy bien sabes. Todo lo que es los sufís, claro. Está toda esta parte de chamanismo, toda esta parte que lo vemos mucho en México, que en mexicano el 98% puede ser que sea católico, pero el 100% guadalupano lo vemos también allá. O sea, estas tradiciones de raíz son más arraigadas que la misma religión a veces, ¿no? Sí, de hecho, nosotros, y fíjate, ahorita que querida Bernie dijo Tengri, nosotros todavía, siendo ya musulmanes desde hace, no sé, 1000 años, 1200 años, todavía usamos la palabra Tengri, claro, como Dios, que Dios nos ayuda, lo decimos ya Tandra, pero lo usamos mucho, usamos todavía ciertos rituales que tienen que ver con chamanismo, pero pues ya se nos olvidó, ¿verdad? Que es chamanismo, pero lo hacemos tradicionalmente. Así es. Sí, claro, que funciona ahí, ¿no? Y eso es como muy importante porque eso es lo que pesa y eso es lo que los hace tan fuertes y claro, porque al final también nos hace enfrentar, ¿no? El entender estos espíritus, el entender esta fuerza que viene desde mucho atrás, como dice Sepda. Hoy hacen los rituales, las ceremonias y se entremezcla un poco esta semilla de lo que fue en ese momento esta unificación, Tengri, y que sigue siendo, ¿no? O sea, siguen presentes, siguen estando ahí estos chamanes, puedes seguir yendo a consultarlos, pero también dentro de esto está en esas semillas el entender esto, y también... Así es. De hecho, entre todos, no sé si tú conoces esa leyenda de Asena, pero incluso nosotros tenemos la palabra lobo. En nuestra cultura turca tiene mucho significado porque somos de la tribu de los lobos. Por ejemplo, los hunos, Atila, era desde entonces, nosotros usamos ese símbolo del lobo y es así. Y todavía hoy en día sigue, como que esa parte turca chamánica, por más que nos impongan religión, que en este caso es mi Islam, por más que nos lo impongan, ese espíritu natural indígena lobo siempre como que prevalece sobre todas las cosas. Y esta parte de los símbolos religiosos, porque dices que está la mano del lobo, que es muy parecida a la mano cornuta de la estrella italiana, pero además tenemos la mano de Fátima, que también es muy musulmán, ¿sí? Pero además, es Arabia. Tenemos el símbolo de la mano que trae como el nudo aquí, que también es árabe, que también es no me acuerdo el nombre. Ese no lo conocía. Sí, es una manita que le colocas para la suerte y es sí, talismán. Claro. Es también talismánico, pero hay muchas señales. En México no todo mundo va a misa los domingos, pero todo mundo va a un mercado a comprar hierbas. O sea, muchas veces esas raíces chamánicas, esas raíces de tradición, jala más que esta parte de convencionalismo o de conveniencia religiosa. Así es. Porque muchas veces No, porque es animista, más allá de ponerle el título del chamanismo, pues es primario, ¿no? Es las primeras conexiones del ser humano, es intuitivo, pues agarró como el perrito podría ir y comer pasto para purgarse. Totalmente. Nuestra parte animal también dice, pues esta planta me huele, esta planta me da, y es este conocimiento que se ha desarrollado de ir recolectando y caminando, ¿no? En la historia. Así es, pero es interesante saber y ver a una hermana azerbaiyana que viene y nos platica de su propia vida. Yo me acuerdo hace un par de años que se fue a Azerbaiyán y dijo, ya me voy, se despidió de mí, le leí las cartas y le dije, vas a regresar más pronto de lo que crees. Sí, y así fue.
Y cuando regresó me dijo, tenías toda la razón. No sé cuántos años llevo leyéndote las cartas, Setba, pero ella es fiel testigo de que creo que soy atinado. Muy, muy, muy. De hecho, por eso voy contigo, porque pues nadie me ha atinado tanto como tú. De hecho, no soy mucho de ir a cartas ni nada, pero esa vez fui por Vane, con mi querida amiga Vane, que nos hizo que nos conociéramos. Ella habló, ella también es muy quisquillosa, no todo, cualquier cosa le gusta, entonces me dijo, no, Mau, es buenísimo, vamos. Dije, ay, es que no me gusta, pero bueno, va, te acompaño. Yo la verdad fui por jugar, por X, por ni siquiera estaba esperando nada, por curiosidad. Y la verdad salí muy, muy, muy sorprendida. Y desde entonces no te suelto. De hecho, una vez me tocó leerle a tu mamá. Ah, sí, claro, cuando mi mamá andaba por acá. Cuando estaba por acá, le leía a su mamá. Y yo no hablaba nada de azerbaiyano y no hacía nada de español, entonces... Yo traducía. Y se cumplió todo lo que le dijiste. Sí, claro. Sí, estuvo buenísimo, la verdad. O sea, el tarot trasciende idiomas. Sí. No, y además tú lo sabes leer muy bien, sí. Gracias. No, gracias. Pero es muy cierto esta parte de cómo vas interconectando con mucha gente, ¿no? Y cómo vas viendo y cómo vas sintiendo esta parte. Porque, digo, todo lo que está sucediendo ahorita en esta zona desde hace mes y medio para acá, pues a lo mejor la gran mayoría de las personas que nos está viendo no tienen ni idea o a lo mejor no sabía que estaba viendo esta situación. Pero creo que lo importante es enterarse, entenderse, es estar viendo, es el tener como esta preocupación también por esta zona. En un momento dado, creo que también cuando fue el último terremoto, Selva decía, no conocen lo que está sucediendo del otro lado en mi país, de lo que está sucediendo aquí en México. Entonces, hay esta parte de puentes, de conexiones que son interesantes, que son muy fuertes, ¿no? Sí. De hecho, yo cuando fui a mi país, justo fue el terremoto de 2017. Antes de irme a mi país, estuve aquí de voluntaria, ayudando, saqué muchos videos y fui con la propaganda a mi país a enseñarles todo lo que estaba pasando aquí y allá ni enterados. Así es. Claro, sí, porque son zonas totalmente... Y es que culturalmente, aunque sí ha habido algunos contactos México-Azerbaiyán, pues es muy político y la gente no lo ve mucho, ¿no? Y la influencia, al final esa influencia es importante, ¿no? Como decía Mao, voltear y decir, bueno, ¿y por qué quiero saber qué pasa en Azerbaiyán y en Argelia? Pues porque mi gas puede subir, porque el petróleo puede no llegar, la gasolina se puede complicar, por eso necesito saber qué pasa allá. ¿No? Y no nada más eso, porque también es una gran lección. Es una lección de ver un pueblo que es tan aguerrido, que es un pueblo que no se deja, que es un pueblo que sabe leer las situaciones políticas de su entorno. Esa es una de las cosas que a nosotros nos hace mucha falta, ¿sí? Que ahorita, afortunadamente, no sé cómo están las tendencias para el día de hoy, a lo mejor ya se sabe todo eso, pero esta parte de lo que está sucediendo en Estados Unidos es muy importante porque va a tener nos va a afectar. Un parteaguas, ¿no? No, es un parteaguas y además es una situación que querramos o no, estamos viviendo también una situación política en nuestro país de una gran polarización. O sea, nosotros estamos viendo, así como estamos viendo Estados Unidos polarizado, México está igualmente polarizado y debemos de entender, como dijo Bernie Sanders, no es gobernar para los que votaron por mí, como está haciendo Andrés Manuel, nada más gobierno para los que votaron por mí. No, Bernie Sanders dice, yo voy a votar por todos los que votaron por mí y por los que no votaron por mí. ¿Sí? Claro, así debe ser. Así es como debe de ser, así es como debería de ser, y entonces creo que necesitamos entender que dentro de esta parte de nosotros como latinos caliente de fuego, muy parecidos a esta parte turca, y que nosotros no hemos sufrido una guerra, no hemos sufrido esto,
yo lo vi con Sedva cuando empezó a postear lo que estaba sucediendo en su propio pueblo, con sus propias, la preocupación de que estén bombardeando un lugar donde está tu familia no es nada agradable, no es algo bonito, pero afortunadamente por ahí también sacó un video de su familia diciendo, hey, aquí estamos bien, que también debe ser una alegría enorme de saber. Sí, fueron tiempos de mucha angustia, la verdad, porque estás lejos. Sí, yo claro. Quisiera en ese momento estar ahí, y es una tal vez locura, pero pues si quieres estar ahí en medio de bombardeos, no importa, pero estar cerca de tu familia y ver cómo ayudas. Pero ya gracias a Dios pasó, ya está pasando la guerra, ya está por acabarse. Gracias a Turquía, que se empoderó, que se puso como nuestro aval detrás, porque no teníamos a nadie de nuestra parte, ahora ya tenemos a una potencia. Entonces las cosas ya son más justas, ya estamos regresando al territorio que nos pertenece por historia, por ley. Entonces, además, armenios son 3 millones y el territorio original que tienen es más que suficiente para ellos, pueden vivir perfectamente ahí. Y nosotros somos 10 millones, somos mucho más que ellos. Entonces, o sea, ni siquiera es lógico ir a quitar el territorio a alguien que es más que tú 3 veces, ¿no? Por eso digo, yo no culpo tanto a los armenios, porque yo sé que ellos están siendo utilizados por otros, claro, ¿no? Como es siempre se hace por otras potencias para poder jugar, manipular esa zona. La guerra ya se está, primero Dios, ya va a acabar pronto, esperemos, ya estamos por terminar, y ya que termine, también van a terminar las elecciones en Estados Unidos, ya se va a definir la nueva administración. Estados Unidos y su administración se han mostrado bastante inteligente. Yo creo que aunque si llega Biden, también lo va a manejar de esa forma, de forma pacífica, inteligente en la zona, manteniendo la paz. Vamos a firmar documentos que van a avalar que, como tú dijiste, Bernie, por cierto tiempo, no sabemos cuándo otra vez, en 20, 30, 50, 100 años vuelva a suceder otra vez esa oportunidad y otra vez empiezan a pelear. Pero mientras tanto podemos garantizar años de paz en esta zona, y nosotros, Azerbaiyán, de hecho el gobierno ya lo dijo, que todos los ciudadanos de Karabaj, armenios de procedencia armenia, pueden regresar a sus casas, y si no tiene casas le vamos a construir sus casas para que vivan ahí, sigan viviendo ahí, solo que otra vez la seguridad política, económica y todo va a ser bajo el mando de Azerbaiyán, pero los armenios pueden seguir viviendo en nuestro territorio. Vamos a ver si Armenia también va a decir, bueno, que azerbaiyanos también vengan a vivir a nuestro territorio, ¿no? Como antes sucedía. Eso sería lo ideal, somos vecinos. Y como vecinos, o sea, geográficos, es imposible mudarte. Si no te gusta tu vecino, a ver cómo le haces para mudarte. Sí, claro. Nosotros estamos abiertos a vivir otra vez en paz y normal y bien, negocio, todo lo que quieras. Dejemos nada más esas ideologías infantiles viejas que ya no nos sirven en el pasado y empezar de nuevo. Claro, claro. Sí, hay que entenderlas, ¿no? Hay que entenderlas, y como humanidad, desde donde quiera que estés en el mundo, creo que es parte de esa responsabilidad de la que hablaba Ikram Antaki, ¿no? O sea, repetimos aquello que no entendemos, aquello que no leímos. Leamos, conocemos. La verdad es que es un espacio lleno de información y que vale la pena leer, aprender de ello, porque aprendemos de nosotros también, ¿eh? Cuando tú lees de eso, encuentras y entiendes tanto de la relación humana y de cómo puede mejorarse y de cómo volver a estos espacios donde dices lo que necesitan es el centro, volver a estar en sus centros, ¿no? Por tantos siglos perdidos de su propio centro, de sus propias... de su originalidad, de quién son verdaderamente, ¿no? Entonces, creo que la zona, como el mundo entero, merece muchísimo que aprendamos, como tú dices, a vivir una nueva era de forma diferente, a dejar lo que ya no funcionó, que nunca funcionó en la nueva era,
y que hoy con el conflicto vuelve a mostrar que no funciona, ¿no? Exactamente, no funciona. Ya lo hemos visto muchas veces, muchas cruzadas, muchas guerras, pues, o sea, no funciona para solucionar problemas geopolíticos. Aunque como te dije, es como una adicción, ¿verdad? Ya ves que hay, es una relación tóxica, como una relación tóxica entre hombre y mujer, ¿no? Marido y mujer, que no se quieren, se odian y cada ratito se pelean, pero están adictos a ese tipo de relación y siguen ahí, ninguno de los dos se deja. Y al contrario, como que les excita llegar a esos crisis horribles y después reconciliarse y después tener ese momento, ese tiempo de paz y amor y felicidad. Antes del siguiente, ¿no? Claro. Sí, las reconciliaciones son lo que son sabrosas. Entonces, pero creo que lo importante es que tenemos que ir evolucionando, ir cambiando, ir sacando las cosas. Y sí estamos en una temporada de mucha confrontación en todos los momentos, en todos los aspectos. Creo que ahorita a nivel mundial todos aborrecemos a los políticos, a la clase política, a estas partes y todo eso, pero así como estos ciclos de paz-guerra, estamos como concluyendo una etapa y generando una nueva etapa nueva en el mundo, en muchos aspectos, donde tenemos que entrar más con el humanismo, no tanto con las religiones. Los pleitos de religiones tienen que acabar los pleitos por territorios, eso ya más dividido la tierra no puede estar, ya necesitamos empezar a conformarnos y necesitamos empezar a ver por nuestros hermanos, sea de mi raza o no sea de mi raza, sea de mi tribu o no sea de mi tribu, necesitamos empezar a ver por el bienestar de todos, un ganar-ganar para todos. Y creo que la mejor manera de defendernos es agarrar y cazar a todos los políticos y desterrarlos de este planeta. Oh. Esa sería la mejor manera de hacer las cosas. Híjole, no sé. Ocuparlos para experimentos científicos o algo. De algo pueden servir los políticos, yo creo, ¿no? No, por algo existen porque sí sirven. Yo la verdad no quisiera hacer el trabajo sucio que ellos hacen, la verdad. Entonces yo agradezco que existen ahí haciendo su trabajo sucio. Ahí lo que yo veo es que la diferencia lo podemos hacer nosotros como gente. Sí. Si nosotros como ciudadanos del país que sea, realmente nos hacemos responsables de la información, olvídate responsables de mi salud mental, bienestar, bla, bla, bla. No, solo con la información que yo recibo y yo soy responsable leyendo, como dijo Bernie, yo soy responsable en leyendo no solo una fuente, sino diferentes fuentes. De hecho, yo no sé, Mauricio o tú, Bernie, si tienen conocido armenio, para que también le hagan una entrevista y que escuchen también su versión, a ver cómo se expresa él, qué dice, qué quiere. Claro. Porque eso es lo que hace que nosotros realmente seamos más instruidos y estemos en nuestro centro. El conocimiento también nos ubica en nuestro centro. Si tú conoces ya varias versiones, lees, te instruyes, es mucho más difícil que te manipulen, ya sea el gobierno, los medios. Claro. Y que por ejemplo, procesos externos, sino que tu conocimiento te mantiene muy capaz de interiorizar y de integrar. Claro. Por supuesto. Por ejemplo, en mis culturas, por ahí, por donde yo soy, en Medio Oriente, es muy difícil que nos manipulen así tan fácil. Por eso existen tantos canales diferentes y tantos diferentes medios. Porque es muy difícil, la gente ya sabe muy bien su historia, sabe muy bien de quiénes está rodeado y los intereses de cada quien. Entonces ya haces tu propio análisis y llegas a tu conclusión y ya no es tan fácil. En cambio aquí, como la gente no está educada o tal vez, ¿sabes qué? Tal vez es porque no se han visto en la necesidad de... Claro. Así es, pero ahorita tenemos ya ¿no? como
No, pero ahorita tenemos esta vista importante tuya, Setva, y te lo agradecemos muchísimo. Y agradecemos a todas las personas que nos vieron, ahora sí que a toda la República, a todas las personas que nos vieron desde Chihuahua, Querétaro, León, Guanajuato, Puerto Vallarta, San Luis Potosí, Celaya, Saludos a todos. Edelmedem en New Jersey, a Iñe en Bélgica, a todas las personas que nos ven, a Lucy, mi novia, en Morelia, Michoacán, a todas las personas que nos ven, un abrazo, mil gracias, y compartan el programa porque estuvo súper interesante. Sí. Sí, gracias a ustedes. No, gracias a ti por compartir esto, porque sí. No, bueno, yo comparto, pero ustedes también hacen muy buenas y dan y buenas ideas, hacen buenas preguntas y se hace mucho interesante. Pues se hace lo que se puede. Hacemos nuestra lucha todas las semanas por llevar un contenido interesante para todas las personas, pero pues ya estamos sobre tiempo, ya se nos está acabando el tiempo, y pues yo le agradezco muchísimo a todos, a ti, Setva, en especial, por haber estado con nosotros, el compartirnos un poquito de Azerbaiyán, el conocer un poquito más de allá. Y pues ya estaremos platicando, ahora que termine ya la guerra, pues platicamos más de cultura, de libros y cosas por el estilo. Sí, nos tomamos un cafecito. Con mucho gusto, aquí los espero, A ti, no sé, cuando tú estés por acá, Mauricio, avísame y nos reunimos aquí en mi casa con mucho gusto. Y si no puedes venir, Bernie, tú cuando quieras, está mi puerta, mi casa abierta a ti, vienes vamos a platicar muchísimo, estoy segura. Muy bien. Así es, casi no se nos da eso. Pues amigos, muchas gracias a todos. Gracias, Bernie. No, al contrario, Mao, muchas gracias a todos como siempre por acompañarnos, por estar, por denle like al video, compártanlo, denle like a Wicca Radio México, ¿no? Y cualquier cosa, pues siempre estamos atentos, pregúntenos, que para nosotros es maravilloso poder interactuar con ustedes, ¿no? Y bueno, como siempre, les invito a que visiten mi página, Bernadette Tristán, que desde ahí, o la de Ocho y Nana, para que desde ahí vean los eventos que teníamos ya programados para esta semana y la siguiente semana. Va a estar bien chido. Así es. Y Setva, mil gracias. Gracias a ustedes, gracias Bernie, gracias Mauricio, fue muy grato para mí estar aquí con ustedes, aunque sea de forma virtual, y platicar un poco de nuestra zona y el conflicto. Muchas gracias. No, gracias a ti. Muchas también a todos los que están en Chihuahua, en todas las partes de México. Yo amo México, así que a todos les mando mi amor y mi gratitud. Mil gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana en otro programa más de Wicca Radio México. Hasta la próxima. Muchas gracias por habernos acompañado en este su programa, Wicca Radio México. Nos vemos la próxima semana. Meta Radio, productora de contenidos. Radio con imaginación. Una radio en donde tú eres parte de esa radio. Meta Radio.